todo, todo. Tenemos esta sesión de hoy de nuestra iniciativa Pleno Empleo, en la que vamos a platicar sobre las alternativas que se pueden generar desde las empresas. Y tenemos hoy la fortuna de contar con 4 organizaciones empresariales perfectamente representadas, y les vamos a dejar la panel entre ellos. Nos va a de coordinarlo Juan Pablo Zorrillo, que además de ser empresario, es el consejero del patronato de la universidad de FICSAC. Nos acompaña Miguel Gallardo, Roberto Quintero Sarazúa, y me voy a permitir leer una semblanza de cada uno de ellos, y perdón, pero voy a tener que hacer un resumen porque están bastante profusas todas sus semblanzas y sus experiencias. Pues nuevamente les doy la bienvenida a todos, muchísimas gracias. Juan Pablo ha estado 20 años en la industria de servicios financieros, en el emprendimiento y en la administración. Es ingeniero industrial, egresado de la Universidad Iberoamericana, y tiene una maestría en administración de negocios por la Universidad de Stanford. Fundó la empresa Resuelve tu Deuda, que se dedica a la reparación de crédito, no solamente en México, también en Colombia, en España, Portugal e Italia. Es codirector general de esta empresa, de esta iniciativa. Juan Pablo trabajó para Prudential Financial en la Ciudad de México. También ha estado, y él es personalmente una persona comprometida con la sociedad y el mejoramiento de calidad de vida a través de las finanzas personales. Y ahí viene esta inclinación por crear esta empresa. Ha sido consejero de varias startups, y se dedica a ser un broker inmobiliario, y tiene la promoción de casas de 500,000 pesos y Alameda, tienda de muebles online. Es atleta, es maratonista, ha participado en 9 maratones y un ultramaratón, que es de toda admiración por la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer en estos ultramaratones. Nos acompaña también Roberto Quintero Vega. Él se presenta inmediatamente, y me da mucho gusto de decirlo, eco de su semblanza. Persona casada desde hace 21 años con Betty Goyen, con quien tiene 3 hijas. Él es empresario en la industria del entretenimiento. Él viene representando a la Unión Social de Empresarios de México, la USEM. Fue en el año 2014 finalista del Entrepreneur of the Year de Ernst & Young. Es emprendedor global Endeavor y ha sido seleccionado en 2010 como el emprendedor del año por la revista Entrepreneur y CNN Expansión. Es abogado, estudió Derecho, tiene una especialidad en Derecho Internacional por la Universidad de las Américas Puebla, cuenta con una maestría en negocios, una maestría en gestión del conocimiento, y es doctorante del Centro Internacional de Prospectiva y Altos Estudios. Roberto es expresidente de la Confederación USEM, de USEM Puebla, y Fundación Empresarios por Puebla, Canirac Puebla y Canacine en el sur-sureste del país, y se le reconoció como promesa del año 2015 por Forbes México. Es vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla y presidente de la Comisión de Emprendimiento en Coparmex Puebla. También, Roberto, muchísimas gracias que nos acompañas. Carlos Sarazúa es director general de la Fundación de Empresariado en México, la Fundemex, que se dedica a impulsar la generación de valor económico, social y ambiental, creando vínculos de negocios entre empresas sociales y empresas líderes privadas. Fue director también del Consejo Nacional Agropecuario y consultor asociado en desarrollo de organizaciones. En el servicio público se desempeñó en lo que fue la Secretaría de Desarrollo Social como coordinador de asesores de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, como director general de delegaciones y como delegado federal en la Ciudad de México. Con Carlos hemos trabajado una alianza bastante interesante justamente para promover la asociación de negocios entre empresas públicas y privadas. Y finalmente nos acompaña Miguel Gallardo, que es presidente de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial.
Él estudió Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene un diplomado en Administración Público, es empresario en el sector de seguros en general y fue presidente nacional de empresarios jóvenes de Coparmex y es vicepresidente de la Confederación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. En la 9ª Conferencia de los Ministros de la Juventud de Lisboa fue presidente de la Coparmex en Michoacán. También fue vicepresidente de Educación e Innovación en el Coparmex Nacional. Fue nombrado vicepresidente nacional de Centros Empresariales de Coparmex. Actualmente es miembro, del Comité de Reconocimiento del Premio Don Lorenzo Servitje y es actual, como les decía, presidente nacional de la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial, en la que también la Universidad Iberoamericana participa. Pues les quiero agradecer muchísimo la participación. Yo dejo a Juan Pablo en la coordinación del panel y aquí estamos muy atentos a lo que nos quieran proporcionar. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Miguel. Sin duda un gran honor y un gusto estar aquí con todos ustedes. Participé en la mesa primera donde se hicieron algunas mesas de trabajo sobre este tema de empleabilidad y donde, pues bueno, creo que se llegaron a algunas conclusiones. Entonces, qué bueno y qué importante que se sigan dando estas conversaciones. Hoy, pues contamos con un panel de lujo, ¿no? Como ya los presentaste, ya no me entretengo ahí. Simplemente darles las gracias también, pues por su tiempo y por participar, a Miguel, a Roberto y a Carlos, ¿no? Y que seguramente pues nos abrirán y resolverán muchas dudas y cuestionamientos y reflexiones que existen hoy, pues justamente sobre la empleabilidad y el futuro de esta, ¿no? También. Entonces, la idea, y bueno, desde FITSAC también, ¿no? Donde yo participo como consejero, pues agradecerles la invitación, ¿no? Como patronato de la IBER. Creo que pues ya entrando en los temas y para la audiencia que amablemente nos acompaña, ¿no? Desde las diferentes Iberos y departamentos también y direcciones, agradecerles mucho que estén aquí con nosotros. La idea es tener una conversación en 3 grandes temas, participación por cada uno de los ponentes, pues de 5 o 7 minutos por tema que vamos a estar evaluando. Y por logística y por la experiencia que ya nos platicaba Miguel de las sesiones anteriores, preferimos dejar las preguntas al final. Ahora, si hubiera algo urgente e imposible de mantener en silencio, pues por favor por el chat nos lo pueden ir poniendo. Y si no, también por el chat para tener ahí la lista de preguntas y poder resolverlas al final y que no se nos olviden, ¿no? Con eso, entonces, el primer tema, y si quieres empezamos, Miguel, contigo, que bueno, me aparece primero en la pantalla, entonces por ahí nos vamos en ese orden, sobre la perspectiva del empleo, ¿no? Tanto lo que estamos viviendo actualmente, lo que está sucediendo con toda esta ola y revolcada que nos han dado algunos, ¿no? En temas de empleo por la pandemia y lo que viene más adelante, ¿no? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que percibes? ¿Qué perspectiva ves que viene en los siguientes meses y años? Muchas gracias, Juanpa. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Saludo a mi tocayo Miguel Gallo y en su persona, pues a toda la gente que nos hace el favor de acompañarnos. Por supuesto, también de manera muy especial a mis compañeros del panel. Y bueno, a ver, yo creo que es importante cuando hablamos de perspectiva, uno no podría entender la perspectiva si no sabe qué es lo que sucedió y cuál fue el origen de lo que pasó. Entonces, permítame hacer tantita historia y luego me regreso rápidamente a lo que sería la perspectiva. Recordarán ustedes que en el año 2019, a finales del 2019, estábamos escuchando todo esto que estaba pasando en Asia. No sabíamos las dimensiones que iba a tener, pero claramente había una amenaza que estaba sucediendo en el mundo. Posteriormente fue bajando al tema de Europa, donde empezamos a ver este acercamiento que empezó a suceder a finales prácticamente en el mes de diciembre, enero, ya estábamos viendo que estaba en América Latina y entonces ahí todos los organismos empresariales nos reunimos en torno al Consejo Coordinador Empresarial y empezamos a visualizar pues esta situación que ya en el mundo diferentes países, diferentes gobiernos estaban tratando de atender porque
la dimensión, aun cuando no se conocía el impacto, pero pareciera que estábamos viendo la alerta de un tsunami económico. Esa era la dimensión en la que nos encontrábamos. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar alrededor de los días 27 al 29 de abril. Estuvimos participando, algo que fue verdaderamente inédito y que justamente hablando de estas situaciones que hoy han cambiado la vida de todos, hoy una de ellas es aquí estamos cada uno conectado desde diferentes partes de la República, desde seguramente su hogar o la oficina o la empresa, pero bueno, o la escuela, pero finalmente esto lo deberíamos estar haciendo casi siempre de manera personal o presencial. Y bueno, cuando estuvimos ahí viendo todas estas situaciones que estaban pasando alrededor, el objetivo era cómo salvaguardamos los empleos. Si este tsunami con características nivel 4, porque esa era la idea, que podía llegar al nivel 5, pues cómo íbamos a poder salvaguardar y proteger la parte de los empleos, que ciertamente era lo que estábamos viendo que estaba pasando en el mundo. Y algunos datos ahí que me parecen relevantes mencionarles. 250 panelistas que estaban viendo todos los temas, participaron más de 135,000 personas en estos 2 días, y por eso digo que es inédito, porque pues esto debió haber sido presencial y hubiéramos llegado pues a las 200, 300, 500, 1,000 personas si ustedes quieren, pero tuvimos 135,000 interacciones de gente que estaba verdaderamente preocupada por lo que estaba sucediendo y podía suceder en el país, sin saber con toda claridad todavía las dimensiones. En ese momento sacamos 68 propuestas divididas en 3 bloques. Uno de ellos fue acciones inmediatas para solventar la crisis. La segunda, acciones para reabrir la economía. Y tercero, acciones de mediano y largo plazo para defender el crecimiento. Bueno, pues a un año de distancia, hoy seguimos esperando la respuesta por parte del Ejecutivo y donde, debo de decirlo también con toda honestidad, ha llegado por diferentes medios, principalmente los digitales, donde el mensaje fue muy claro. Si hay que salvaguardar algún empleo, este será público y jamás privado. Sin meternos en la discusión, que me parece que en este momento no abonaría, pues ese es el marco en el que en ese momento nos encontramos. Y después ahí me parece que seguimos viendo diferentes formas en las diferentes organizaciones, cómo podíamos estar salvaguardando la parte de los empleos. Y aquí consideramos detalles que me parece que son muy importantes. Si consideramos a toda la población ocupada, formal e informal, aún nos queda por recuperar en este momento 2.7 millones de empleos que se perdieron durante la pandemia, de los cuales un dato interesante que seguramente ustedes conocen y si no se los comparto, 1.9 millones son de mujeres y 800,000 son de hombres. De las 4.9 millones de pequeñas y medianas empresas de las pymes, 1 millón fenecieron y tenemos hoy sobreviviendo a 3.9 millones de pequeñas y medianas empresas. ¿Cuál es la perspectiva que vemos en la parte del futuro? Bueno, pues a ver, primero tendríamos que ver los datos de la parte del INEGI. Hoy tenemos un decrecimiento del 8.5%, al menos pasarán el cálculo que tenemos de que crecerá el país al menos un 4% en este año. Quisiera decir que esto entonces tardaríamos en recuperarnos al menos 2 años para poder volver a equilibrar la parte de la balanza económica. Sin embargo, los analistas hablan del doble. Hablamos de 4 o 5 años que pudiera llevarnos para poder recuperar lo que en aquel momento del 2019, en un momento dado, teníamos, que además veníamos también, si no en una cuestión hacia abajo, pues definitivamente es como si nos hubiéramos aventado del jump, en el jumping de la economía en una caída libre hacia abajo. Entonces, aquí me parece que una reflexión importante sobre este tema, y con esto trataría de redondear, es recientemente Rebeca Greenspan, la secretaria general iberoamericana, que estuvo principal ahí precisamente en la Ibero, decía que cuando pensábamos que teníamos todas las respuestas, nos cambiaron todas las preguntas, ¿no? Entonces, bueno, en este momento, así es como estamos. No podemos hablar del futuro si no entendemos la parte del pasado. Hoy la perspectiva que tenemos ciertamente
es hacia adelante, tenemos que estar remando con todo lo que está sucediendo. Me parece que las reflexiones más importantes, hoy vemos cómo están sucediendo algunos apoyos envidiablemente en otros países, en otros gobiernos, salvaguardando la parte de los empleos, que es lo que le da pues tranquilidad a un país. Y ahí me parece que es donde estamos encontrando. Yo creo que en los siguientes temas que me tocará estaremos abundando cuáles son las oportunidades que hay. Ciertamente las hay. Una de ellas la estamos viendo aquí precisamente en la parte digital. Aquellas empresas que han podido reestructurar o cambiar el chip, pues lo han hecho a través de la parte digital, y eso me parece que también abre otras posibilidades. Adelantamos, pues según los analistas, entre 5 y 8 años lo que pues tradicionalmente estábamos haciendo en los mercados nacionales e internacionales. Por mi parte, Juanpa, eso sería todo para poder darle paso a mis compañeros también panelistas. Muchas gracias, Miguel. Sin duda, me quedo con algo para ver si nos da tiempo también de platicar posteriormente, qué es lo que mencionas, ¿no? Esa conclusión o fijación en decir solo se va a salvaguardar aquel empleo público y cero para lo privado, y luego acotaría en una segunda capa donde se está viendo si acaso en lo privado, en esos micro negocios o microempresas, y qué hay para la mediana y grande, ¿no? Y no hablemos de las gigantes, esas tendrán algún otro tipo de solución, ¿no? Pero tal vez regresar a ese tema. Con eso pasamos, Carlos, si te parece bien, a que nos platiques pues cuál ha sido la perspectiva que ves tú, ¿no? Que percibes y que han sentido desde tu ámbito. Con mucho gusto, Juan Pablo. Primero que nada, gracias a la Ibero, a Miguel Gallo por la invitación, y un saludo a todos mis compañeros en el panel, a todas las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Yo me voy a permitir referirme de manera más específica al trabajo que Fundemex viene realizando en un sector más concreto, que es la economía social. No quisiera repetir aspectos que Gallardo ya mencionó muy bien. Somos los dos del mismo origen del Consejo Coordinador Empresarial, pero Fundemex, siendo la fundación, está más abocado de manera específica al trabajo, en este caso, de la economía social. Entonces yo diría que a pesar de que la pobreza hoy ya está mayoritariamente en las zonas urbanas, particularmente en las zonas metropolitanas, todavía la pobreza sigue estando presente de forma muy importante en el medio rural, y es ahí en donde Fundemex ha decidido dirigir sus esfuerzos para contribuir a encontrar una alternativa real y comunidades en condiciones de pobreza o de vulnerabilidad a través de la vía productiva. En el mundo de la pobreza rural existe una gran cantidad de empresas sociales de propiedad cooperativa que han evolucionado a partir de la organización comunitaria, pasando por el proceso de ser negocios familiares a integrarse en grupos productivos, después en cooperativas y grupos cooperativos organizados, que se integran en la producción, en la transformación y en la comercialización de sus. Pareciera que las cooperativas o empresas sociales en México no son muchas, y además en más de un ámbito se encuentran desprestigiadas, porque el sistema político de muchas décadas cooptó a esta población, haciéndola dependiente, le inhibió las capacidades de superación por su propia cuenta. No obstante, cada vez es más claro que existen muchas empresas sociales que se convencieron de salir adelante por sus propios medios para que se les vea no a partir de necesidades y carencias, no a partir Si podemos cerrar micrófonos, por favor. Gracias. Muchos casos de éxito son muestra de que el sector de la economía social es un camino viable para encontrar desarrollo para las comunidades en las que se desenvuelven. Sin cifras oficiales, porque en México la economía social no cuenta con registros de su actividad, en algunas estimaciones de la Secretaría de Hacienda o del Instituto Nacional de la Economía Social han señalado que el sector puede representar alrededor del 5% del PIB nacional, con más de 60,000 empresas organizadas.
Cuando nos adentramos más en él, comprendemos que el proceso organizativo por el que han pasado para decidirse a superar sus condiciones de pobreza por la vía productiva es ahora la principal fortaleza para desplegar su potencial si se promueve desde luego un entorno más favorable para su desarrollo. El problema radica en que este sector de la economía social no es visible ni entendible o comprensible por la mayoría, a pesar de que está señalado en la Constitución y existe la Ley de Economía Social. En general, no hay una identidad sobre ellas que reconozca su contribución al desarrollo de comunidades remotas y aisladas en nuestro país, al desarrollo local, al cuidado del medio ambiente, al empleo o al autoempleo a lo largo de muchas cadenas productivas. La sobrevivencia de millones de personas no se explicaría sin la presencia de estas empresas sociales a lo largo y ancho de nuestro país. Destacadas en los estados de mayor concentración de la pobreza en México, están presentes, sin embargo, en innumerables actividades económicas en todo el país y son en gran medida una gran contención al desempleo, particularmente en momentos de crisis como la que estamos viviendo. Porque su carácter solidario y su involucramiento con la comunidad hace posible que los empleos o autoempleos se conserven, haciendo uso de fondos comunes que establecen como parte de los valores que profesan para hacer frente a la adversidad en general. A diferencia del lamentable cierre de muchas pymes o MIPYMES, las empresas sociales, si bien son afectadas por igual por estas crisis, encuentran en el apoyo comunitario su principal fortaleza. De acuerdo con la página Monitor, las cooperativas ejemplifican la importancia de la economía social y a nivel mundial cuentan con casi 1,000 millones de socios y generan más de 100 millones de empleos, un 20% más que las firmas multinacionales en un dato presentado en 2012. Y garantizan desde luego el sustento de cerca de un cuarto de la población del mundo. Otro dato relevante de esta misma fuente es que las ventas de las 300 cooperativas más grandes del mundo equivalen al valor de la octava economía mundial, de 1.1 trillones de dólares. Bueno, yo he señalado las virtudes de esas empresas sociales para considerar que el sector de la economía social es una alternativa viable para generar riqueza y empleo sostenible, pero es evidente que la mayoría de estas empresas aún carecen de capacidades empresariales que les permita desplegar su potencial e insertarse de mejor manera a los mercados, y sobre ello habrá que implementar diversas estrategias a las cuales me referiré en las siguientes rondas. Muchas gracias. Bueno, me silenciaron en el otro que tenía. Ahí, si el anfitrión en el que tengo la cámara me puede abrir el micrófono. Pero bueno, muchas gracias, Carlos. Sin duda creo que hay varios puntos a reflexionar y si me lo permites, pues regresaremos justo en el segundo tema, ¿no? En qué problemas a resolver. Y pues creo que lo dices muy claro, ¿no? De entrada, para el mundo de la empresa social, de cooperativas, pues el primer tema es visibilidad y entendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tener mucho más visibilidad, mucho mejor idea de qué es lo que está sucediendo ahí y qué aportaciones son las que tienen, como dices, ¿no? En una situación como la que vivimos, una contención para el desempleo. Entonces, sin duda será interesante en esta segunda parte de la charla que nos puedas dar pues más luz sobre qué es lo que vislumbras, qué es lo que visualizas. Claro. Roberto, pasamos contigo, ya te estoy ahí interrumpiendo el café, pero creo que va a ser muy, muy importante que nos cuentes desde la perspectiva también pues de toda la industria del entretenimiento, que pues sabemos también que es una de las más sufridas, también por lo amplio del sector, ¿no? Pero que nos puedas pues comentar desde ese ámbito cómo lo estás viendo y pues combinado con lo que ya nos habían platicado Carlos y Miguel, ¿qué perspectivas ves, ¿no? en los siguientes meses, años, por favor. Juan Pablo, muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Miguel Gallo, gracias por la invitación. Bueno, platicarles un poquito, voy a hacer un comercial de USEM, ¿no? Yo tuve el gusto de ser presidente de la Confederación USEM y en esta organización nosotros creemos que la persona es lo más importante, ¿no? Inspirados por don Lorenzo Servige, que en paz descanse, pues don Lorenzo decía que la persona es el origen,
y el fin de tu actividad empresarial, nunca medio, ¿no? Y bueno, va a ser un reto ante la sustitución laboral el mantener este principio. Creo que Miguel ya dio muy buenos antecedentes, pero yo haría una autocrítica al sector empresarial, ¿no? Yo no soy académico, soy empresario en temas de entretenimiento, como decía Juan Pablo, pero por los datos que yo veo, en temas de educación hemos hecho grandes avances en México, ¿no? Creo que el tema educativo hemos sacado un 9, un 8 como país, pero pues el tema empleo sigue mal, ¿no? Sueldos de miseria. Algún amigo de USM decía que sueldos de vida de ángel. Recordarán que un ángel anda encuerado y sin tragar. Entonces, tristemente, aunque seguimos avanzando aparentemente en nivel educativo, pues seguimos pagando sueldos de vida de ángel en México. La desigualdad pues, es el gran reto que tenemos. Esos serían mis antecedentes que veo en el sector que es autocrítica, repito, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que está llegando, bueno, Industria 4.0, es algo que a mí me maravilla, pero me preocupa. Eso y con la pandemia que nos acercó Industria 4.0, pues da una sustitución laboral enorme, ¿no? Yo creo que en un futuro vamos a ver, en un futuro de 3 años, ¿no? Los Ubers que son autónomos, los Oxxos o los Walmart sin cajeros, cada vez menos obreros, es decir, cualquier trabajo que no agrega muchísimo valor va a desaparecer, ¿no? Los gobiernos digitales, telemedicina, etcétera. Entonces, en el tema del empleo tenemos un enorme reto desde el sector empresarial y además reconocer que como empresarios, pues nos toca el tema social. La empresa es la gran trinchera para fortalecer el tejido social, para fortalecer a las familias y más ahora con las decisiones que estamos tomando de outsourcing o de tercerizar o de home office, pues nos toca un montón de lo que tiene que ver con la familia, el sector empresarial. Y cierro con esto. Yo creo que algunos de los que estamos aquí tuvimos el gusto de estar en el evento del Papa Francisco que nos cita al sector empresarial hace 4 años, creo, ¿no? Y no nos cita en Polanco, nos citó en Chihuahua, ¿no? Donde están las muertas de Juárez, etcétera. Y antes del Papa hablar con el sector empresarial, recordarán que se le pidió a una obrera de la maquila que platicara un poquito con nosotros. Y la obrera, y cierro con esto, nos decía, pues miren, yo agradezco mucho los empleos, pero en aras de la productividad, en aras de la competitividad, el empresario estamos convirtiendo los hogares en simples dormitorios. Ella decía, trabajamos los dos, mi viejo y yo, dice, no es por un tema feminista, si no, no tragamos. Dice, los dos tenemos que trabajar y hay hora de entrada, pero no hora de salida, y trabajamos de lunes a sábado y el domingo no queremos cuidar a los niños, queremos dormir, descansar para estar listos para la jornada del lunes. Entonces, bueno, como sector empresarial tenemos un reto enorme en el tema de desigualdad, en sueldos justos y cómo logramos que Industria 4.0 aderezada con pandemia no genere una tormenta perfecta para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Y pues bueno, para continuar contigo y no dejarte tan cómodo, ¿no? Porque ya nos dejaste aquí con muchas reflexiones y preguntas. Y creo que engloba parte de lo que hablaban mismo Carlos y Miguel, ¿no? Tocas un punto. Hay más educación, o pareciera que estamos bien en educación, entonces debería de salir gente bien preparada, pero que su expectativa, y pensando pues ahorita en la Ibero como una casa de estudios, una universidad que está sacando como producto terminado, déjame decirlo así, estudiantes capacitados, calificados, que o no van a encontrar empleo o van a encontrar un empleo pues con una calidad baja, ¿no? Ya sea por el reto intelectual, por la proyección profesional o por términos económicos. Tocas también el punto, ¿no? Con lo que cerrabas, de esta idea de un trabajo de lunes a sábado donde el hogar ya no pinta, y entonces, ¿qué tan sostenible puede ser eso? Y al mismo tiempo entra esta industria 4.0, ¿no? Entonces, ¿cuántos empleos se van a perder ahí? Entonces, pareciera que viene una tormenta perfecta para que, pues, mucha gente quede al margen.
¿Qué opinas? ¿Qué has visto? ¿Qué piensas tú como potenciales soluciones ante estos problemas gigantescos, ¿no? Que obviamente difícilmente aquí en 10 minutos podamos resolver, pero sí podemos tal vez enlistar o reflexionar. ¿Y cómo considerarías que entraría este punto que mencionaba Carlos de esta empresa social, ¿no? ¿Cómo se estaría envolviendo? ¿Cómo esto podría ser una potencial solución? Y ya pues Carlos también nos dará su idea, pero para que continuaras con esta lógica que traías. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues como bien comentas, vienen retos enormes. Tenemos que, creo yo, que solventar esta tormenta perfecta. Vimos en Chile lo que ocurrió, ¿no? A mí me tocó estar en Chile 2 meses antes en la Católica dando una platiquita y 2 meses después vino el tema del levantamiento social, ¿no? Ahora, pues ideas desde el sector empresarial, creo que se requiere todavía más, bueno, primero, empresas solidarias. O sea, empresarios justos que generen valor, pero valor compartido, valor espiritual, social, intelectual y para todos, ¿no? No queremos empresarios ricos, empresas pobres. Creo que eso genera desigualdad y genera malestar social. Yo creo que necesitamos a un sector académico, instituciones educativas más cerca todavía que el empresariado, pero además aprendiendo juntos, ¿eh? Yo creo que nos ha tocado, ¿no? Que los empresarios decimos, es que a los chavos las universidades no les enseñan lo que queremos que sepan. Bueno, mucha humildad, ¿no? A lo mejor el chavo trae nuevas ideas totalmente disruptivas. Ahora el empresario nos toca escuchar un poquito más a la academia, un poco más a los investigadores, SNI 1, SNI 2, etcétera, que estén más cerca de nosotros. Fíjate que en lo personal, yo sí creo que lo que tenemos que generar en los jóvenes pues es visión emprendedora e intraemprendedora, ¿eh? Sin importar la carrera, contador, médico, abogado, dentista. Yo creo que una visión emprendedora de encontrar océanos azules, etcétera, es lo que les va a permitir generar empleo, autoempleo, pero autoempleo del bueno, ¿no? Y ¿sabes yo qué comentaría en tema emprendedor? Híjole, el dominio numérico. O sea, creo que tristemente muchos de nuestros jóvenes tomamos la decisión de ser abogados, como es mi caso, huyéndolo al número, ¿no? Y te das cuenta que cuando llegas y te topas con Industria 4.0, pues contador o abogado que no domina el número, no domina su profesión. Entonces tenemos que lograr desde primaria, ¿no? Que las matemáticas no nos den miedo, y acercar muchísimo el perfil de egreso de los profesionistas a lo que requiere el sector privado y a lo que requiere los cambios que nos trae Industria 4.0. Serían mis comentarios, Juan Pablo. Perfecto, Roberto, muchas gracias. Pues tocas ahí un tema también que creo que luego podremos andar de todo este movimiento STEM, ¿no? De Science, Technology, Engineering y Math, ¿no? Como están las siglas en inglés. Que bueno, pues justamente apunta hacia eso, ¿no? Y apunta también, digo, ahora ha habido más enfoque hacia las mujeres, ¿no? Que era algo que estaba más rezagado. Carlos, pues tocando ese tema, si quisieras compartirnos tú qué acciones o qué ideas ves como para solución de estos problemas que ya nos enmarcaba Roberto, un poco de lo que viene, ¿no? De esta industria 4.0, ¿cómo se ve eso desde la economía social, ¿no? Desde hacer un emprendimiento con un estilo tipo cooperativa, qué retos, qué ideas que tienes que nos quisieras compartir? Estás en mute, Carlos, a ver si. Creo que estoy yo ya de anfitrión, pero no sé si yo te lo puedo quitar. ¿Te dice que no puedes quitarlo? ¿Ya estoy? Ya estás. Listo. Muy bien, gracias, Juan Pablo. Mira, en nuestra visión, en Fundemec, las empresas sociales nosotros las consideramos como la vía productiva frente a la pobreza. Realmente creemos que esta es una alternativa para la gente en condiciones vulnerables, que bajo procesos, primero de organización, en donde ya muchas empresas, como comentaba, han pasado, sustenten una integración, primero en una cooperativa, en un sector económico en particular, y luego en grupos cooperativos
alrededor de una economía local, ¿no? Nosotros lo creemos porque las empresas sociales surgen en territorios de gran rezago social, remotos, donde hay pobreza y donde su desarrollo puede realmente producir riqueza que se distribuya entre los socios de una manera más equitativa. Este tipo de empresas sociales fomentan valores pues que están muy alineados precisamente a términos de mayor equidad, de redistribución, de reinversión, de donde la persona está al centro y no la utilidad, aunque no están exentos de estar en el mercado, o sea, juegan con las reglas del mercado. Sus empresas tienen una orientación de rentabilidad, pero este tipo de valores creo que las hace más propicias para el desarrollo local en ese tipo de territorio, ¿no? Ahora, lo que nosotros vemos en general, digo, hay muchos problemas que resolver como en todas las empresas, pero digamos una parte o una cosa que a nosotros nos parece muy relevante es que a pesar de que estas empresas sociales, como bien digo, como el resto de las empresas, tienen que atender problemas comunes, como el ser más eficientes, por ejemplo, para la producción, como contar con esquemas de financiamiento e inversión más competitivos, como desarrollar capacidades empresariales y de gestión corporativa, poder tomar mejor sus decisiones, contar con una política de fomento, como cualquier otro sector productivo, tener mejores canales de comercialización, en fin, lo que todas las empresas en general buscan para ser más eficientes. Un problema central que nosotros vemos a resolver para dar viabilidad a esta alternativa de la economía social es hacerla más visible y clarificar lo que representa y el impacto que tiene, no solo en la economía nacional, sino también el impacto que produce en las comunidades en las que se desenvuelven. En otros países, en Europa, aquí en Sudamérica, incluso Estados Unidos y Canadá, existe una legislación muy clara para este tipo de empresas cooperativas. Existe desde luego una contabilidad de su actividad, se sabe exactamente en las cuentas nacionales lo que eso representa y a diferencia de todo ello, en México todavía eso no sucede, ¿no? Entonces, el que eso pueda avanzar y el que se pueda saber con certeza el impacto que este sector puede producir, a nosotros nos parece que haría más evidente el valor que estos aportan y haría mucho más claro su fomento, su interlocución, su vinculación con otros sectores de la economía, en términos de mayor confianza. Evidentemente, uno de los retos de crecimiento y fortalecimiento del sector requiere de mayor armonización legislativa y un buen proceso de regulación. Ha habido problemas que en algún momento han desprestigiado a las cooperativas, como por ejemplo los fracasos de cajas populares, ¿no? Y han propiciado diversidad de regulaciones y candados que limitan el desarrollo del sector. Pero la conclusión es que la identificación de las empresas sociales a partir de su personalidad jurídica resulta altamente compleja hoy, que puede ser equívoca por una diversidad de figuras jurídicas que utilizan y que tienen muchas limitaciones y obstáculos generados por ese marco legal. Entonces, hace falta simplificar eso, clarificar y hacer desde luego más evidente lo que digo, cuál es su impacto, ¿no? Por eso, en Fundemex, si bien tenemos establecidas diversas estrategias dirigidas al fortalecimiento de empresas sociales, en los ámbitos de desarrollo de capacidades gerenciales, en el impulso de instrumentos de financiamiento e inversión, o en la vinculación de esas empresas con empresas privadas de mayor desarrollo para encontrar alternativas de relación empresarial, consideramos que la mayor relevancia es impulsar aquellas estrategias que le den visibilidad. No solo mostrando los casos de éxito y las ventajas de su crecimiento y expansión, sino mostrando como sector su impacto para hacer que otros ámbitos lo aprecien en la dimensión correcta o verdadera de lo que representa en México.
Decía ya que en otros países esto es muy claro y además de un marco legal de fomento, existen ministerios de gobierno específicos para su promoción y desde luego, reitero, la contabilidad de su quehacer económico en las cuentas nacionales de la economía del país, ¿no? Desde Fundemex consideramos estratégico para todos que las empresas de la economía social se fortalezcan, crezcan en sus ventas, en sus ingresos, se consoliden y se expandan para abrir caminos claros de salida frente a la pobreza con la generación de riqueza y empleos sostenibles. Creo que trabajar en este ámbito daría una oportunidad no solamente a la población que depende de, o que están en las comunidades de donde están estas empresas sociales, sino en general a la economía, porque su vinculación permitiría pues hacer, creo yo, o creemos en Fundemex, una visión más estratégica del desarrollo y no mantenerlo aislado y abandonado como se tiene hoy. Muchas gracias, Carlos. Sin duda, profundas reflexiones y creo que, bueno, ahí le estás echando la bolita a Miguel Gallo, ¿no? Que nos está aquí escuchando para justamente todo ese tema de visibilidad y que pues la Ibero como tal, como institución, pues pueda contribuir mucho con eso, ¿no? A justamente el poder dar mayor difusión, visibilidad y justamente pues la intención de preparar gente que pueda tener la capacidad y la especialización de trabajar en una economía social. Ya nos puso ahí dedito para arriba, entonces está puestísimo, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Sin duda, claro, el tema que lo está frenando y qué es lo que habría que hacer, creo que nos lleva también luego para pasar, y si me lo permites, regresar en el tercer tema de justamente esta creación de empleos dignos, ¿no? Pero bueno, paso contigo, Miguel, que ya te dejamos pensar mucho, ¿no? Ya no te vamos a agarrar en frío. Desde la perspectiva que ya comentabas, ¿no? Oye, en otros países se han presentado claros apoyos, ¿no? Concretos. Digo, el ejemplo creo que más cercano es Estados Unidos y siempre es chocante y molesto, ¿no? Compararnos contra pues, otras naciones con características muy diferentes, pero pues sí resulta muy llamativo, ¿no? Y que tú lo comentas ahorita, justo la diferencia en proporción, en tamaño, en capacidad de alcance de pues justamente un gobierno como el americano que ha hecho, creo que pues, lo opuesto a lo que hemos visto en México en cuanto al apoyo privado. Personas con las que he platicado que tienen cadenas de restaurantes, por ejemplo, en México y lo tienen en Estados Unidos, que obviamente fue una de las industrias más afectadas. En Estados Unidos era irrisorio la desproporción que había, ¿no? En Estados Unidos les dieron lo equivalente a prácticamente 20 millones de pesos por el tamaño que tenía la cadena, ¿no? Y no es una cadena gigantesca, pero tenía pues más de 10 restaurantes, millones de pesos de un primer. Y en México recibieron apoyo, ciertamente, con la cantidad de 25,000 pesos, ¿no? Cuando en México tienen cerca de 40 restaurantes. Entonces, esa desproporción y lo que tú ya mencionabas, ¿cómo podemos ligar esto? ¿Es olvidarnos propiamente que el sector público pueda apoyar al sector privado? ¿O hay algunas acciones? ¿Qué ideas, qué soluciones podemos tener ante esta problemática que vemos y lo que viene hacia adelante, Miguel? Gracias. Mira, yo ahorita que estaba pensando en cuáles son los problemas que tenemos que resolver para la generación de empleo y con esto que mencionas, y además retomo un poquito lo que decía también Roberto, me acordé de la visita del Santo Padre cuando estuvo en Ciudad Juárez, que también decía que cuando llegas a una mesa, todos tienen que ceder algo para que todos ganemos. Y bueno, pues yo creo que en esa reflexión, y además cuando hablamos de que a quién le toca tratar de apoyar o ayudar más allá de lo que le corresponde, no tengo la menor duda que le toca al empresario, ¿eh? Habrá muchos otros actores, pero el empresario tiene una responsabilidad mucho más allá de la que pudiera tener cualquier otra persona, que cualquiera, por supuesto, está sujeta
a tener esta misma reflexión, porque me parece que los que mayores oportunidades hemos tenido en la vida, mayores responsabilidades son las que tenemos. Y aquí normalmente cuando hablábamos de, a ver, mi preocupación debe de ser de lo que pasa de la barda de la empresa hacia adentro, y bueno, pues de afuera, pues eso no me toca a mí, eso le toca al gobierno, ¿no? Y ahí es, me parece, cuando pues cometimos muchos errores, y aquí la parte importante es que lo que me debe de preocupar es lo que pasa de la barda de la empresa hacia adentro, pero también de lo que pasa de la barda de la empresa hacia afuera. Esa es una responsabilidad que ahí tenemos y que tenemos que seguir abonando para que esto tenga que ver. Hablaban ahorita de buscar una economía de mercado, sí, una economía de mercado con responsabilidad social, una economía de mercado con rostro humano. Y yo creo que ese es básicamente uno de los puntos que nos atañe y nos compromete mucho en la parte del sector empresarial, en la parte del sector empresarial. Pero, sin embargo, déjame compartirles algo que otra vez, ¿no? Para saber dónde estamos, tenemos que entender un poquito de dónde venimos. ¿Qué es lo que hace falta para que podamos detonar la parte de los empleos? Me parece que hubo dos cosas que dañaron profundamente a nuestro país. Una tiene que ver, y voy a poner dos casos, porque me parece que tiene que ser como muy didáctico el tema. Uno tiene que ser con la cancelación, por ejemplo, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Más allá, no nos metamos al que si fue bueno o no, pero el mensaje que mandamos a los inversionistas nacionales e internacionales fue fatal, ¿no? Una. Dos, la cancelación de Constellation Brand en Mexicali, una empresa en la parte de la cerveza, que está ya muy avanzada todo el tema de la obra, y hubo una cancelación como todo el mundo la conocemos. Hay dos elementos fundamentales en un checklist para cualquier inversionista nacional extranjero. Uno que tiene que ver con el tema del Estado de Derecho y el otro que tiene que ver con un elemento fundamental entre las personas, que es la confianza. Bueno, estos dos elementos hoy están completamente trastocados y nos toca, como ciudadanos, como empresarios, en este caso, hablando de la parte que me corresponde a mí, pues reconstruirlos, y no es nada fácil por las circunstancias que conocemos, pero me parece que son elementos que debemos de poner ahí, porque cuando hablas de, oye, ¿qué tenemos que hacer para generar más empleos? Pues primero tenemos que atraer inversiones nacionales y extranjeras, y estos dos elementos de un checklist, y hoy por hoy aquí nos pusiéramos de acuerdo todos y cada quien le va a poner 1,000 pesos y vamos a ir a hacer una inversión, lo primero que vamos a revisar es si en ese lugar donde la vamos a hacer tenemos Estado de Derecho, y dos, si hay un elemento de confianza. Y bueno, pues aquí me parece que claramente ahí es donde tenemos que construir para que esto que habíamos avanzado, hoy me parece que es una debilidad muy importante que tenemos en este aspecto. Otra cosa que me parece también que es muy relevante de poner sobre la mesa es uno de los temas de muchos años, es el tema de la informalidad, ¿no? Si decimos, oye, ¿qué es lo que nos permite o nos puede ayudar la parte de la generación de empleo? Pues tenemos que ver cómo le hacemos para que la informalidad pase a la formalidad. Ese es uno de los temas, ¿no? Y ahí me parece que pues tenemos mucho que hacer todavía con la parte de las propias autoridades, y además en el entendido de que la gente que hoy está en la parte de la informalidad pues no goza, como sabemos, de muchas cosas que hoy debería de tener, y que me parece que siempre pues se quedan marginadas ante la situación en la que está. Pero yo creo que aquí una parte importante es de darnos cuenta en este momento, Juan Pablo, de que para poder generar la parte de los empleos que necesitamos, ya decíamos, estos elementos que son fundamentales, la parte del Estado de Derecho, la parte de la confianza, cómo le entramos a la parte de la informalidad también. Yo creo que tenemos, si bien es cierto, en este momento la peor crisis económica en la que nos hemos encontrado, no había registro en ninguna de ellas, la pérdida de empleos que tienen nombre y apellido, luego de repente hablamos de números y somos muy insensibles, porque hoy una familia no está llevando lo que tradicionalmente llevaba para poder tener los elementos básicos indispensables para poderle dar pues el ingreso a su familia. Entonces, yo creo que ahí está verdaderamente la parte del reto que nos corresponde. ¿Qué oportunidades podemos tener para poder resarcir esto? Bueno, a ver, una es que yo decía, nos toca en la parte empresarial, sin duda, estar en el corazón de la parte
de la responsabilidad social. Esa es una responsabilidad que tenemos. 2, tenemos que ir abonando en estos elementos que hablábamos del Estado de Derecho y la parte de la confianza para poder eventualmente traer otra vez las inversiones que generan los empleos. No solamente los inversionistas extranjeros, hay muchos inversionistas locales que lo que hicieron fue, mejor me llevo mi dinero a otro lado, donde haya elementos de confianza y de Estado de Derecho. ¿Y qué es lo que se deja de producir? Empleos. Y buenos empleos, empleos al menos dignos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer? Pues que empieza a ser más grande el gap entre la parte de la informalidad y la formalidad, porque no estás promoviendo el tema de la formalidad. Inclusive, pues hoy se presta precisamente para que haya un incremento muy importante, porque adicionalmente, pues la persona que tenía un trabajo, como tú lo decías, oye, pues si no hubo quien lo apoyara para poder solventar la parte de su empresa, digo, de su negocio, de su empleo, pues lo que salió es a tratar de ver cómo le hace para poder llevar alimentos a su casa. Y ahí, pues que estamos ampliando esta parte de la informalidad, que es un gran problema social y que nos corresponde a todos. Y aquí pongo un ejemplo muy importante cuando digo aquí le toca y aquí no le toca. Durante muchos años, que decíamos hace rato sobre el tema de la educación, dijimos, oye, a ver, la educación es, la educación es pública, y porque es pública le corresponde al gobierno. No, la educación le corresponde a la ciudadanía y por eso tenemos que estar todos involucrados. Y ahí me parece que dejamos también una parte muy importante de la rectoría de la educación, hablo de la educación en lo general, y aquí estamos pagando en algunos casos pues los resultados. Y yo hago esta reflexión final, no sin antes hacer un agradecimiento muy especial y de mucho cariño y respeto a todos los cuerpos docentes, muy particularmente los que están ahorita aquí. Porque si bien es cierto que hoy por hoy estamos en una situación de crisis, también estamos volteando para atrás y se están preparando una cantidad muy importante de jóvenes, que por cierto, tenemos ahí como país un bono demográfico que si no lo sabemos aprovechar, también será una gran dificultad para el día de mañana, que bueno, pues estamos viendo detrás del hombro que ahí vienen y que se están preparando para poder, pues como en las carreras de relevos, estar tomando los papeles que les corresponden en la parte de la iniciativa privada. Y la reflexión que yo les quisiera hacer es esto. Hoy estamos donde estamos por lo que hemos hecho como sociedad, como instituciones y como individuos. Hoy aquí estamos recogiendo los intereses o los pasivos. Lo más importante es que lo que sucede en un año, en 5, en 10, dependerá absolutamente de lo que el día de hoy hagamos o dejemos de hacer como sociedad. Me parece que está claro que lo mejor de las personas siempre sale en los momentos más difíciles de la vida. No tengo la menor duda. Así nos lo han enseñado nuestros padres y nuestros abuelos, y estoy seguro que en estos tiempos no serán la excepción. Entonces, pues esa sería mi reflexión al respecto con el tema de los desafíos que tenemos en la parte de la generación de empleos. Muchas gracias, Miguel. Sin duda, pues muy claro y creo que dos temas fundamentales que mencionas, ¿no? El tema de cómo reconstruir esa confianza, ese Estado de Derecho, porque de otra forma pues no habrá inversiones y eso pues limita mucho el que podamos llegar a esa ambición de generar empleos y empleos dignos, ¿no? Que es justo el tercer tema en la plática, donde ya entramos y casi recta final para dejar espacio a preguntas y respuestas. Entonces yo ahí te preguntaría, Roberto, si quieres paso contigo y cerramos este tema con Carlos y Miguel, si tuviera otra aportación, de cómo ante la situación que estamos viviendo, a lo que ya nos describía ahorita Miguel, de una condición muy compleja para el empresariado por lo que está viviendo, cómo de esto salimos a una generación no solo de empleo, sino de empleo digno, ¿no? Porque vemos mucha pérdida de empleo, pero no sé qué tanto está en nuestro imaginario, en nuestra mente, el que sí, ciertamente hay gente que mantiene su empleo, pero lo mantuvo en peores condiciones, ¿no? Hubo reducción de sueldos, reducción de prestaciones, en fin. ¿Cómo salimos de este torbellino en el que estamos, donde apenas nos estamos preguntando si podemos generar más empleo? Ya nos mencionabas tú de la industria 4.0, a no solamente ambicionar el empleo, sino que sea un empleo digno, ¿no? ¿Cómo damos este salto? ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Qué reflexiones nos podrías compartir?
Gracias, Juan Pablo. Pues mira, yo creo que con empresas competitivas, pero también solidarias, pero también fraternas. Yo creo que la amenaza del populismo, y déjate México, ¿no? Brasil, Argentina, un montón de países en Europa, Israel, creo que también traen temas de populismo y muy grave, ¿no? De gobiernos mesiánicos, autoritarios, que pues vaya, la cuna de cultivo de esto, pues es gente inconforme, gente mal empleada, gente desempleada, ¿no? Yo creo que requerimos ya lo comentaba Miguel, ¿no? Un capitalismo, pero con rostro humano. Yo recuerdo una frase que nos dijo don Lorenzo Servige hace unos 7, 8 años. Él decía, y fíjate que muchos no, bueno, la mayoría no lo entendimos, pero él decía, si no vamos por los menos favorecidos, por los pobres, ellos van a venir por nosotros. Y no lo entendimos, ¿no? Bueno, ya lo entendimos hace 2 años, ¿no? Si no vamos por ellos, ellos vienen pues, a tomar las cosas, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar en equipo, una visión muy humanista. Creo que lo comentaba con respecto al tema de sociedades cooperativas. Me encanta la idea y tiene que ver con lo que tú dices, Juan Pablo, de STEAM, ¿no? Creo que si las sociedades cooperativas no han jalado como deberían en nuestro país, yo veo ejemplos muy exitosos en España, por ejemplo, y aquí en México no tantas. A lo mejor es un tema de STEAM, ¿no? Creo que como mexicanos nos cuesta trabajo chambear en equipo, ¿no? Vivir en condominio, vivir en fraccionamientos o trabajar en una cooperativa, creo que todavía no se nos da. Y con el tema STEAM que decías que creo que podría ayudar muchísimo. Y cierro con esto, ¿no? O generamos más o mejores empleos y además apoyamos a las pymes o tomamos en serio el tema de renta básica universal. Yo leía hace poco un libro de Gabriel Said, no me acuerdo cómo se llama, Empresarios Agachones o algo así, y es muy interesante. Explica cuánto nos cuesta a los empresarios crear un empleo. Puta, nos cuesta 1 millón, 2 millones, 500,000, depende en qué sector, ¿no? Y decía, ¿cuánto le cuesta una pyme? Una pyme con 30,000 pesos genera un empleo. Y decíamos, bueno, pues muy diferente, ¿no? El sueldo y las prestaciones sociales de un empleado de una empresa mediana con un changarro es diferente. Pues ya no, ¿eh? O sea, cuando revisas que la empresa grande igual, outsourcing, terceriza, no les da IMSS, cartas blancas firmadas para no liquidar, no liquida, ya no hay gran diferencia. Entonces, a lo mejor sería apoyar mucho a las pymes. Las pymes son bien eficientes para generar empleos con poco dinero. Entonces, cierro con esto, ¿eh? O sea, o tomamos en serio el sector empresarial la generación de más y mejores empleos, o sí platicar el tema a mediano plazo de renta básica universal, porque yo creo que no va a haber muchos trabajos, ¿no? Va a haber cada vez menos empleos y muy especializados. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Pues ahí ya te tiraron el centro, Carlos, ¿no? Para que nos cuentes tú, pues, cómo se ve esto desde la economía social, ya nos lo adelantabas, ¿no? Que puede ser justo ese factor de cambio y de generación de empleo digno. ¿Cómo se combina esto con el apetito tal vez de invertir o no en una empresa dentro del ámbito de economía social? ¿Cómo se combina eso con lo que ya nos presentaba Miguel del Estado de Derecho, de confianza, cuando pues hay tal vez tantas voces dentro de una cooperativa y luego esa interacción se puede volver complicada, ¿no? Pero sobre todo, pues cómo una solución de este tipo puede generar justamente estos empleos dignos, ¿no? Sí, mira, Juan Pablo, nosotros creemos que para impulsar una alternativa de desarrollo sostenible para personas y comunidades en condiciones de pobreza, que genere mayores ingresos y empleos dignos, permanentes y productivos, debemos incidir en 4 ejes. El primero es promover el interés de muchas más empresas líderes privadas para involucrarse con empresas sociales en vínculos de negocio, reconociendo en primera instancia el grado de desarrollo de las empresas sociales, pero asumiendo un compromiso explícito con el desarrollo de la empresa social, basando su relación sin paternalismo ni filantropía. Bien comentabas ahorita, y creo que esa es una parte esencial de esta relación, la confianza. Tanto de un lado como del otro, las empresas sociales y las empresas líderes privadas se ven con desconfianza mientras no se conozcan.
Cuando se empiezan a conocer y empiezan a ver que del otro lado existe una entidad seria, con carencias quizá, y del lado de las empresas líderes, con un adjetivo quizá de explotador o de abusivo, en fin, pero cuando se empiezan a conocer entre ellas, verdaderamente su relación cambia. Nosotros somos testigos de ello, y aunque todavía los casos que podemos mostrar como ejemplos pudieran ser pocos, existen muchos en donde Fundemex no ha sido partícipe, que la empresa ya ha asumido ese compromiso con una empresa social o con grupos cooperativos y ha incluido por parte de negocio esta relación con negocio con ellos. Entonces, sí me parece que es factible y además me parece que es estratégico y conveniente. Número 2, impulsar instrumentos de financiamiento e inversión para proyectos de empresas sociales en modalidades de capital de riesgo o cuasi capital, que reconozcan sí la naturaleza de las empresas sociales, pero que permita la vinculación con inversores sobre la base de su rentabilidad. ¿Ya? Aquí nosotros estamos tratando de impulsar es que se conozca a través de sus propios proyectos. O sea, que no estamos pidiendo que les den donativos, simplemente que los capaciten o que les den desarrollo de capacidades de manera gratuita, sino que los conozcan a partir de su potencial, de su posibilidad de crecimiento en proyectos concretos. Tenemos ejemplos ahorita de grupos que se han trabajado, y Miguel Gallo conoce muy bien un tema de un proyecto de limones en la región del Istmo, en Oaxaca, que muy lento, muy largo el proceso, pero ha sido un proceso verdaderamente rico en experiencias de cómo se han ido incorporando actores en diferentes partes hasta que hoy el estatus de ese proyecto ya cuenta con un número más de 3 o 4 inversores de diferentes ámbitos, desde el sector público, del privado, personas físicas, sociedades civiles, personas morales, que han decidido participar en este proyecto como inversores en la modalidad de capital de riesgo, con un rendimiento quizá no tan atractivo como otros sectores económicos, pero lo suficientemente rentable para colocar una inversión ahí. Este tipo de proyectos son los que a nosotros nos parece que le daría la certidumbre, la confianza, la credibilidad a un sector y a otro para poder avanzar con instrumentos, herramientas de mayor alcance, como pudieran ser los fondos de inversión, ¿no? Un tercer elemento es el impulso de un ecosistema favorable al sector de la economía social. Ya hablaba un poco antes de esto. Sí es necesario impulsar un conjunto de políticas y de acciones que permitan un desarrollo más favorable para las empresas sociales sin necesidad de estar detrás de cada una de ellas, impulsando, pues eso es algo poco eficiente y poco sostenible, ¿no? Un cuarto es trabajar en la difusión del conocimiento y las experiencias exitosas de la economía social, incluyendo progresivamente más actores de los ámbitos público, privado y académico, así como generar las estrategias que permitan su visibilidad. Efectivamente, con la Ibero tenemos en Fundemex un convenio de colaboración de hace más de 2 años que he venido trabajando en diferentes áreas, particularmente en este tema de la visibilidad. La Ibero, a través de sus centros de estudio de la economía social, ya han preparado una propuesta de metodologías que pueden ser utilizadas para medir cuál es el impacto y hacer una evaluación de lo que representa este sector de la economía social, lo que nos parecería de llevarlo a cabo es algo muy relevante. Ya estamos haciendo las gestiones con el INEGI, ya involucramos a actores como de la talla del exdirector de Coneval, Gonzalo Hernández. Existen instituciones como Acción Ciudadana frente a la Pobreza, como Coparmex, como Oxfam, en fin, otras instituciones que se han interesado en el tema de la economía social, que están a favor de impulsar estas propuestas, y entonces a nosotros nos parece que eso
ya no tardará tanto en que podamos concretar y consolidar estas partes que nos parecerían muy relevantes, ¿no? Muy rápido, de manera muy concreta, algunos proyectos que estamos impulsando que tienen que ver con estos 4 ejes es, uno, tenemos un programa de fortalecimiento de empresas sociales a través de la formación de sus dirigentes que va a iniciar ahora a finales del mes de abril. Es un programa que será impartido por una universidad en donde los estudiantes serán los dirigentes o administradores de las empresas sociales. Estamos hablando de un paquete de 50 empresas sociales en donde la materia de estudio es la propia empresa, un proyecto específico de la propia empresa, y la finalidad entonces es el acompañamiento de la empresa a través o al mismo tiempo que se van formando sus dirigentes. Estamos cuidando mucho en el proceso que las personas que las empresas sociales elijan como los candidatos que van a cursar esta es una licenciatura, pues tengan una vinculación muy directa con la operación, que tengan de forma estratégica la toma de decisiones en la empresa, porque no queremos que sean casos de estudio teórico, sino casos de estudios reales, en donde el acompañamiento se vaya dando sobre los negocios en marcha. Un segundo proyecto que estamos manejando es este que ya platicaba yo de proyectos específicos promovidos con diferentes instancias para que exista participación a través del capital de riesgo. Nos ha sorprendido, por ejemplo, el caso de Limón, vuelvo a reiterar, que se presentó en una instancia pública, un fondo público que se llama FOSIR, en donde nosotros sabíamos que a pesar de las relaciones que tenemos ahí con la gente de FOSIR, el comité de inversiones es muy duro fue muy duro para entender primero a lo que le estábamos invitando a participar, pero cuando el proyecto finalmente fue aprobado por ellos, ahora por iniciativa nos están pidiendo que les acerquemos más proyectos de esta naturaleza, porque ya le entendieron, ya vieron que el riesgo no es tan distinto como en otros sectores y que además está cumpliendo con una posibilidad real de llevar desarrollo a esas zonas remotas del país donde existe pobreza e marginación. Entonces ya ellos están interesando por suyo de colocar más recursos en proyectos de esta índole, ¿no? De manera particular estamos impulsando un proyecto con un sector específico que es el turismo de naturaleza. Ahí tenemos diferentes acciones, incluso el impulso el desarrollo de un bono de carbono para la mitigación de carbono en las empresas que están en este caso, con una de las instancias del Consejo Proempresarial, el Céspedes, y hay diversas empresas que se han interesado en el proyecto, pero nosotros lo tenemos enmarcado, digamos, en un proyecto integral de fomento al turismo de naturaleza, en donde hay acciones que van o inciden en la parte más global del sector turismo, y hay otras más específicas, como el desarrollo de modelos de turismo de naturaleza no tradicional, como llevar huéspedes en temporadas que no son no son temporadas altas, digamos que son temporadas de baja asistencia, con modelos innovadores que permitan un mayor crecimiento en las ventas de esas empresas. Tenemos una red que involucra aquí en este proyecto a más de 100 empresas sociales de turismo de naturaleza que están involucradas en esto y en el desarrollo de varias capacidades empresariales. En fin, bueno, finalmente ya lo comenté, pero esta parte de la visibilidad a través de la medición y la evaluación del sector, pues es algo importante que ya estamos atendiendo también. Existen otras iniciativas, pero digamos me centré en estas que me parecen concretas para el tema que estamos viendo. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por compartirnos esto. Yo terminando y hago pues también ahí el anuncio desde FITSAC. Entiendo que hay ahí ya un convenio con Fundemex y pues estaríamos muy contentos y abiertos de poder seguir explorando más, obviamente todo a través también de Miguel Gallo aquí presente, pero pues abrir esas puertas también, porque justamente creo que lo que mencionas en términos de confianza y de cómo empezar a que se haga esa bolita de nieve,
pues puede venir de lugares donde esa relación y esa vocación de crear estas empresas fraternas, que ya hablaban también Roberto y Miguel, ¿no? De fondear ese empresariado serio, pujante, pero que tiene esta conciencia social y que tiene esa idea de poder entrar en esta economía social, pues creo que es justamente mucho de lo que persigue el patronato del Ibero, ¿no? Entonces sería buenísimo poder seguir explorando. Con eso, pues nos quedan 18 minutos, tal vez son 15 minutos para dejar espacio, ¿no? Preguntas y comentarios. Si quieren ir levantando la mano también por el Zoom, más que bienvenido. Pero empiezo con un comentario que nos pone Juan Borjón, donde justamente atiende el tema de pues cómo dar ese salto, ese brinco de las cooperativas, que tal vez pues, está hoy más lejano de ese capitalismo más individualista que nos han venido educando desde hace mucho tiempo, ¿no? Esta educación donde, pues, sí, la idea capitalista de lo que uno hace es para uno y no hay por qué luego redistribuir, ¿no? Y es como el deber ser y una idea filosófica. Entonces, no sé ahí, pueden ver el comentario, ¿no? Roberto, Miguel, Carlos, si alguno tenga, y no sé, Miguel, si tú quieras tomarlo por el entorno que pinta de hacer estas B Corps, o si mismo Juan nos quieres ampliar un poco de vivo micrófono, pero que esto lo debieran de ver los bancos y las financieras y ofrecer mejores condiciones para estas empresas, ¿no? Y les pregunta, pues, ¿qué opinan? Entonces, no sé si, Miguel, la quieras tomar. Sí, nada más me gustaría, si me lo permite, Juanpa, me quedé con la última pregunta que me tocaba dar alguna observación y nada más quisiera, si me lo permite, redondear con Por este supuesto. tema de las acciones necesarias. Una parte que es, lo tocó Roberto y que me parece que es, ahorita, si me lo permites, nada más hacer una acotación, es en la parte de nosotros le denominamos la nueva cultura salarial. Si bien es cierto que ahorita lo que ocupamos son acciones que vayan enfocadas a la parte del desarrollo, en la parte de los empleos que sean dignos, que sean permanentes, que sean productivos, y que entendemos también que el tema de la informalidad es uno de los grandes retos a vencer. Me parece que ahí, en la medida, bueno, además las estadísticas no mienten, dicen que la informalidad, la parte formal es 3 veces más productiva que la informal, adicionalmente de todo este paquete de programas sociales que tiene alrededor. Entonces, pero claramente tenemos un gran deficiente y además estamos muy mal rankeados en el tema de los salarios mínimos. Y ahí Coparmex hizo, además como sindicato patronal, hizo un planteamiento de la nueva cultura salarial del 2016 y empezó a enfilar una ruta. Recordemos que esto no puede ser de la noche a la mañana porque pues, tú no puedes decir, oye, a ver, vamos a subir una productividad en tanto por ciento de aquí a mañana, o voy a elevar la parte de los ingresos de aquí a mañana en tal cuenta. Eso lo hizo en la época de López Portillo y ya sabemos a dónde nos llevaron con el tema de las crisis. Entonces, esto tiene que ser gradual, pero lo más importante es que tenemos primero que hacer una autocrítica, que así fue la palabra que utilizó y la comparto, dónde estamos parados y hacia dónde queremos llegar. Y en esta parte de la nueva cultura salarial, el Coneval, que también Carlos ahorita hace ratito lo mencionaba, decir, oye, a ver, en la parte del Coneval está muy claro que ahorita el ejercicio que empezamos a hacer desde el 2016 es llevarlo hasta la parte de la línea del bienestar individual. No alcanza. Nuestro objetivo es que llegue a la parte de la línea del ingreso, pero en vez del individual al familiar. Y esto quiere decir que al menos con 2 ingresos de 2 personas en una familia promedio de 4 puedan tener este equilibrio. Hacia allá es donde tenemos la ruta. Desafortunadamente con el tema de la pandemia, pues nos quedamos en el Inter porque estábamos tratando de cómo le hacemos para salvaguardar los empleos que tenemos. Y bueno, pues ahí hay una ruta que me parece que es clara por parte del sector patronal. Primero en una autocrítica que la comparto. No podemos tener estos salarios cuando la competencia en el mundo, pues simple y sencillamente estamos muy mal rankeados, ¿no? Estábamos en el top 5 dentro de los salarios en América Latina, hacia abajo. Entonces, aquí pues tenemos esa, me parece que una acción definida
que tenemos que entender primero como la parte empresarial y que además a todas luces para poder hablar de la dignidad de la persona, que este es uno de los temas que me parecen más relevantes, pues es lo primero que tenemos que poner en la parte de la mesa. Y ahí justo lo que decíamos hace ratito, con lo que decía el Santo Padre en Ciudad Juárez, en una mesa de negociación todos tienen que ceder algo para que todos ganen. Entonces, bueno, pues esa parte era la que yo quería comentar. Y con el tema de la parte de las cooperativas y cualquier tipo de organizaciones, pues ahí tendríamos que ver el caso en lo particular. Ciertamente lo que esté alrededor que los pueda impulsar, que los pueda tener los elementos suficientes para que podamos en un momento fortalecer. La cooperativa hoy es un instrumento muy interesante, se ha dado en muchos aspectos, inclusive también lo llevamos a otros sectores, pero bueno, me parece que todo lo que vaya en ese sentido nos puede ayudar de manera pues muy clara y además de manera muy objetiva. Esos serían los comentarios que yo quería hacer al respecto. Muchas gracias, Miguel. Déjenme, hay una mano levantada de J. Eddy, pero leo rápido el comentario, J. Eddy, paso contigo, de Pedro Huerta, donde ya se habló, ¿no?, de la vinculación real entre empresa y la academia, ¿no?, en general toda, no tal vez la que vaya al sector privado, ¿no?, me imagino que se refiere, o al sector más favorecido, y la banca y la empresa formal, ¿no?, crear todas estas cadenas productivas, y creo que la idea general, y bueno, ya lo mencionabas, Carlos, con las diferentes iniciativas que nos platicabas, nos compartías, pues que justamente la empresa social no caiga en el changarrismo, ¿no?, y que sea ese mecanismo de una empresa que genere realmente impuestos, que luego eso pues se detone en una redistribución de la riqueza en una visión todavía incluso más global, ¿no? Y viene un segundo tema que creo que es muy relevante y que lo tocabas por ahí, Roberto, ¿no?, entre el tema del costo de crear un empleo para una pyme o para el changarro, y viene pues lo que también se dibuja como una cuestión sumamente compleja, que es las pensiones, ¿no? El cómo pagar o cómo la gente va a vivir una vez que llegue a cierta edad y se retire. No sé ahí, Roberto, si nos quieras compartir algunas reflexiones, conclusiones sobre ese tema que ya tocabas tú también, de los costos de uno versus el otro, y qué ves tú, qué se percibe, qué percepción tienes de justamente este tema de pensiones, calidad de trabajo, empleo digno, con estas prestaciones, y con eso después pasamos ya a la pregunta o al comentario que quiere hacer bueno, J. Eddy César, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo creo que tenemos que acompañar, apoyar a la pyme, hacerla más profesional como en otros países, de manera que siga creando valor y creando empleos, ¿no? Entiendo que la mayor cantidad de empleos en México no son de los grandes corporativos, ¿no? Son básicamente las pymes los que lo generan, ¿no? Y por otro lado, Juan Pablo, te tocas un tema que da para todo un panel, ¿eh? Le llaman la cuarta edad, ¿no? O sea, si antes el mexicano promedio fallecía a los 70, pues parecería que ahorita podemos llegar a los 90 años y pues no da el sistema de pensiones, ¿no? Entonces va a ser un reto también el asunto de qué va a ocurrir, ¿no? De qué va a vivir una persona, un adulto mayor desde los 70 hasta los 95 años, porque no lo van a contratar, porque el sistema de pensiones no está dando, y bueno, y tenemos un retote que habrá que atender en el siguiente panel, yo creo, pues está muy difícil. Sí, sin duda, creo que ahí Miguel Gallo ya te dejan otro tema interesante para otro panel que puede durar no 1 hora y media, sino meses, ¿no? Igual que este. Pero bueno, gracias Roberto. Ahora sí, Eddy, César, si nos quieres comentar o preguntar, por favor. Pues primero agradecer la oportunidad de estar aquí, después felicitar a los panelistas porque la verdad cada 5 minutos, como decía Roberto, el maestro Roberto, cada 5 minutos de exposición que tuvieron pudiera ser un panel completo, es la realidad. Yo hacía la reflexión en el chat de los cómo, ¿verdad? Porque lo que hoy tenemos son muchos qués, no sé, capitales de riesgo, economía social, tenemos muchos qués,
hay que aterrizar los cómo. Yo mencionaba que un cómo es a través de estos foros, pero en cuestión de tiempo, porque ya se nos está terminando el tiempo, una de las reflexiones que hacía el maestro Roberto Quintero tenía que ver con el STEM y la economía social. Y sabemos, por ejemplo, que la OEA trae un programa de STEM muy interesante, que de Washington se van, por ejemplo, a Tamazunchale, en San Luis Potosí. Pero cuando llegan a tratar de implementar esta relación entre STEM con economía social, en Tamazunchale se encuentran con los programas de apoyo del federal. Y la población prefiere recibir este dinero de apoyo a adultos mayores, de jóvenes de empleo, etcétera, que meterse en un programa de creación, generación de empleos, de trabajar, pues, de alguna forma. No quiero usar el término una cuestión cultural, pero sí de alguna forma hay un grupo de personas muy importantes que aceptan esto de que a mí me estén dando dinero, aunque no sepan que el dinero que ellos reciben es porque otras personas lo están perdiendo. Y ahí me voy a un cómo, a cualquiera de los panelistas, ¿cómo le hacemos para cambiar la mentalidad de la gente que está recibiendo esto y que piensa que es gratis? O sea, que no sabe que eso se debe a que alguien ya perdió su empleo o a que alguien está dejando de ganar. A cualquiera de los panelistas, si pudiera más o menos orientarnos para este programa o para esta situación que está pasando en las comunidades. Si me permites, Juan Pablo. Sí, por supuesto, Carlos. Gracias. Bueno, yo creo que tú tocas, un punto central en toda esta problemática. Efectivamente, los programas sociales, y más en esta administración, pues tienen un impacto perverso, porque pareciera que el mensaje para la gente es que no tiene sentido más cuando está recibiendo un recurso que está prometido de manera sostenible, pero que pues, todos sabemos que eso no es factible, ¿no? Nosotros tenemos casos concretos, y vuelvo al tema del proyecto de productores de limón ahí en Oaxaca, en donde hubo todo un proceso de convencimiento entre ellos contra esta presión de la comunidad de recibir los apoyos de los programas sociales. Al final se dieron cuenta los promotores del proyecto que en el largo plazo les era más conveniente impulsar la organización de estos grupos y vincularse a un proyecto productivo y de inversión, y han tenido avances sumamente relevantes, no solamente porque ya tienen capital de riesgo prometido, sino porque tienen un socio exportador de limón, una empresa privada, que ya les va a dar salida a la mayoría de la producción de su proyecto, y lograron entender que eso sería mucho mejor en el tiempo que esperar a recibir los apoyos que ellos ya saben que al menos cada 6 años tienen cierta incertidumbre, ¿no? Y entonces así sucede con muchas otras cooperativas que ya se han convencido de que los gobiernos los dejan colgados porque hay promesas que no se pueden cumplir, y que entonces ellos ya encontraron que el camino correcto es la vía productiva. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso suceda? Necesitamos promover los casos de éxito y hacer que quien se decidió por esta vía, comparado con los que no se decidieron por esta vía, están teniendo mejores beneficios o mejores resultados, particularmente en crisis como la que hoy vivimos. Eso se ve en los lugares, en las comunidades en donde existe una cooperativa, y los que están fuera de la cooperativa, que no están organizados como ellos, los ingresos son claramente diferenciados, ¿no? Me gustaría hacer un comentario, Juanpa, si me lo permites también. A ver, está el término de la solidaridad, que está muy claro y muy entendido y no vamos a profundizar, y está el término de la subsidiariedad. Y aquí me parece que el mismo Ejecutivo en alguna ocasión criticó el tema, pero yo estoy convencido que el tema es, la mejor descripción que me han dicho a mí de la subsidiariedad es, en vez de dar el pescado, es enseñar a pescar, y bajo condiciones extremas enseñarla a comercializar. Entonces, bueno, pues ahí tenemos justo este asunto que decía Carlos Arazúa de manera perversa, donde pues de manera solidaria lo hago, pero sin dejar crecer a la persona, y ahí me parece que estamos sepultando la posibilidad de que esa persona el día de mañana
pueda crecer por sus propios medios. Y un ejemplo tan claro es en la misma escuela, es lo que ustedes hacen. Tanto alumno como sea posible y tanto maestro como sea necesario. Ese es, me parece, el camino que tenemos que seguir como sociedad de manera solidaria hacia los que menos tienen, pero en la medida de que los ayudemos a crecer de manera subsidiaria, estaremos que les llevará pues a desarrollarse de manera mucho más independiente. Gracias. Pues muchísimas gracias, siendo muy respetuosos del tiempo de todos los presentes, ¿no? Nos quedan 3 minutos que pues yo aprovecho para agradecerles a nuestros ponentes, ¿no? Roberto, Carlos, Miguel, de verdad, muchas gracias por su tiempo, por sus ideas, reflexiones. Creo que nos dejan pues justamente preguntándonos mucho los cómo, que ya mencionaba ahorita Eddie. Y bueno, con eso agradecerles también de mi parte, desde parte Fixar, Miguel Gallo, muchas gracias. Y pues te dejo la palabra para el cierre de la sesión. Muchas gracias. Tenemos ahí un sonido doméstico muy fuerte, ¿no? Sí. Oigan, les agradezco muchísimo que ahora sí que poniendo su experiencia, su intelecto y hasta sus sentimientos en este intercambio de ideas, pues nos han presentado, y ya lo dijeron, casi cada 5 minutos era necesario generar una temática para continuar la discusión, ¿no? Y eso pues me da la idea de, en cuanto vayamos limpiando esta agenda, por decir así, que tenemos de la iniciativa Pleno Empleo, pues ir buscando alternativas de encuentro para poder profundizar en estos temas, que además urgen porque el país no puede esperar más, no podemos esperar, y es una crítica que me he hecho siempre y que le he hecho a mis compatriotas, ¿no? En México estamos esperando que alguien llegue a solucionarnos las cosas, ¿no? Y ese alguien nunca va a llegar. Es como dicen, ¿por qué? ¿Por qué tenemos una Cámara de Diputados tan mala, ¿no? ¿Por qué los diputados y senadores no son capaces de veras representar al pueblo? Pues bueno, ¿a quiénes tenemos? Es un problema de la nación, no es un problema de que nos traigan las soluciones desde fuera, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros, siempre estamos esperando que alguien nos diga por dónde. No, tenemos que empezar a marcar esos pasos, tenemos que empezar a ser nosotros quienes digamos por dónde, ¿no? Y se me hace muy padre que la universidad abra estos espacios justamente para que se oigan voces, ¿no? Se oigan alternativas, se conozcan experiencias, y por eso les agradezco tantísimo el que nos hayan acompañado y que hayan aceptado regalarnos estos ratos, justo sobre todo por quienes se van de vacaciones o tienen oportunidad de tomar este periodo de Semana Santa, pues que ya en estas horas empiezan a hacer críticas porque la tensión sube, porque hay que dejar todo listo para poderse ausentar, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, y a todos los que nos acompañaron, nuestros invitados e invitadas, les agradezco muchísimo. La siguiente sesión de Pleno Empleo va a ser el 23 de abril con el tema El futuro del trabajo, y esta sesión la va a coordinar, bueno, nosotros la convocamos, pero la va a coordinar el Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Universidad Iberoamericana en Puebla. Entonces, les haremos llegar las invitaciones, espero que con más de tiempo, porque esta vez se nos atravesó el simposio de la cátedra, que nos ocupó un montón de esfuerzo y dedicación, pero ahora sí esperamos poder hacer la invitación con mucho tiempo. Les agradezco muchísimo, estamos terminando yo creo que muy bien a tiempo. Les deseo a todos muy felices Pascuas, y que tengan pues ahora sí que la posibilidad de seguir divulgando estas ideas y estas alternativas que nos presentaron. Muchísimas gracias a todos y muy buen día. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos. Dale, gracias. Gracias a todos, bye.